Dios ha sido bueno para con cada uno de nosotros. Amén. Y en esta tarde, gracias a Dios por darnos una vez más la oportunidad de compartir la palabra con su pueblo. Amén. Y en esta hora lo invito a orar. Amén. Señor, te damos gracias, Dios, por tu misericordia, Dios. Te damos gracias hoy, Señor, porque nos has bendecido, Dios. Oh Dios, gracias. Gracias por tu misericordia, Señor, y por tu palabra que cada día nos anima, Señor, para seguir adelante, Señor, porque cada día, Señor, trae sus propias luchas, sus propios problemas, y debemos cada día nosotros estar preparados a través de tu palabra, Señor. Cada día debemos enfrentar, Señor, nuevos retos en nuestra vida, Señor, y gracias porque hasta este momento, Señor, nos has ayudado, Señor, y como dijo aquel hombre, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí, Señor, nos has ayudado, Señor, porque mañana no sabemos qué va a pasar. Mañana solamente depende de ti, Señor, y hoy aprovechamos el tiempo para adorarte, Señor, para bendecirte. Hoy aprovechamos el tiempo, Señor, para reunirnos con la familia de la fe, Señor. Oh, bendito Dios, gracias, porque cada día nos mantienes firmes en tu palabra, Señor. Y por eso dice tu palabra, Señor, bienaventurados son aquellos cuyas fuerzas están en Dios. Nuestras fuerzas están en ti, Señor. Tú eres la fortaleza de nuestras vidas. Tú eres el que das fuerzas al cansados y multiplicas las fuerzas de aquellos que no tienen ninguna, Señor. Gracias por la vida, Señor, de los que están aquí, Señor, que hoy dispusieron en su corazón, que hoy, Señor, pusieron sus corazones para adorarte, Señor, para estar, Señor, en esta reunión de adoración, Padre. Te damos las gracias, Padre, y a ti sea, Señor, toda la honra y la gloria, Señor. Gracias, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por compartir una vez más un tema con ustedes. Amén. Y gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que cada día está pendiente, ¿verdad? Al mensaje, que cada día está pendiente, Señor, a las reuniones, ¿verdad? Amén. Y esta tarde el tema se llama No pierdas el enfoque. En toda nuestra vida, ¿verdad?, debemos estar siempre enfocados en Dios. Todo lo que vayamos a hacer, debemos hacerlo con un enfoque. Amén. Si estás estudiando para una profesión, el que está estudiando para eso, ¿verdad?, se tiene que mantener enfocado en lo que está estudiando. El que va a levantar, ¿verdad?, un negocio, tiene que estar enfocado en lo que está haciendo. Y nuestra vida, así en las cosas espirituales, nuestra vida debe estar enfocada en Dios cada día. Amén. Porque cuando nosotros no ponemos o quitamos la mirada de Dios y la ponemos en otro lado, nos vamos a desviar del verdadero propósito. Amén. Y como sabemos todos, ¿verdad?, en nuestro caminar hay mucha gente que por un tiempo estuvo caminando, pero perdió realmente el enfoque y se desvió del verdadero propósito. Y son pocos aquellos que permanecen enfocados en Dios. Y hoy damos las gracias a Dios porque hasta este momento nuestras vidas están enfocadas en Él. Amén. Y el tema está en el Salmo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
los que conocemos, ¿verdad? Los que hemos vivido en pueblos, conocemos, ¿verdad? Que cuando íbamos a caminos solos y de noche, debíamos llevar una lámpara para enfocar nuestro caminar, para guiarnos, ¿verdad? Así la palabra de Dios. Así la palabra de Dios es la lámpara en este caminar aquí en la tierra. Si nosotros dejamos esa lámpara que es la palabra de Dios, nos vamos a desviar. O tal vez nuestra vida se va a detener por un tiempo. Pero cuando nos mantenemos enfocados en Dios, en la palabra, pase o lo que estés pasando, Dios va a estar ahí para ayudarnos. Amén. Y este tema está relacionado con el libro de Nehemías. Los que hemos leído el libro de Nehemías, en lo particular, es un libro que a mí me gusta bastante porque ahí, ¿verdad?, nos da ejemplos que fortalecen nuestra fe. Ayer en la oración compartíamos una escritura de Daniel en el foso de los leones, ¿verdad? Y todos los que hemos leído ese pasaje, ¿verdad? Cuando Daniel escuchó el edicto del rey que no tenían que orar a su Dios, él dice la escritura que abrió las puertas de su donde vivía, de su cuarto, dice, abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén y empezó a interceder, a orar por Jerusalén 3 veces al día. Amén. ¿Por qué? Porque Daniel estaba enfocado en Dios. Y hoy lo que vamos a leer del libro de Nehemías es un hombre, ¿verdad?, que trabajaba de copero con el rey persa en Babilonia. Amén. Y vamos a leer, hoy vamos a leer el capítulo 1 y capítulo 2. Amén. Y dice así Nehemías 1 en adelante. Palabras de Nehemías, hijo de Hacalías. Aconteció en el mes de Quisleo y en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron en la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije: te ruego, oh Dios, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y os traeré al lugar que escogí para haceros habitar allí mi nombre.
Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído y a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concédeme ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Esta es la historia de Nehemías, ¿verdad? Nehemías era el copero del rey y en aquel tiempo, ¿verdad? O el cargo que ocupaba Nehemías era el segundo cargo más importante que tenía Nehemías como copero del rey. Amén. Entonces, por eso aquí Nehemías, el propósito o el enfoque de Nehemías era reconstruir los muros en Jerusalén. Cuando Nehemías escuchó el reporte de los que viajaron de Jerusalén, lo primero que hizo fue una cosa: orar. Amén. ¿Por qué oró Nehemías, verdad? Porque la oración es importante en nuestras vidas. La oración es el arma poderosa del cristiano. Y por eso cada día, ¿verdad?, hacemos énfasis en esa palabra, que tenemos que orar en todo tiempo. Aquí vemos en el capítulo 1 la oración de Nehemías. Cuando Nehemías escuchó el reporte de los que viajaron de Jerusalén, lo primero que hizo fue orar. Y vemos aquí, ¿verdad?, que Nehemías era el copero del rey. Nehemías no era ni ingeniero, ni arquitecto, ni albañil, era el copero del rey. Pero ¿sabes una cosa? Nehemías estaba interesado en las cosas que le interesan a Dios. Y es ahí donde Dios usa a las personas, cuando las personas están interesadas en Dios. Nehemías era un copero y él no sabía nada de construcción, pero sin embargo Nehemías tenía un corazón disponible para Dios. Amén. Entonces dice la Escritura, pero es ahí donde Dios usa a las personas, cuando las personas están disponibles para ser usadas por Dios. Como les decía, Nehemías no conocía nada de construcción, pero Dios lo usó y Dios lo preparó ahí donde él estaba de copero del rey, y Dios le dio la gracia. Vamos a ver más adelante. Amén. Nehemías sacrificó una vida de lujos para ayudar a sus hermanos necesitados en Jerusalén. Como sabemos, el cargo que tenía Nehemías en la corte de los persas era un cargo muy importante. Era un cargo, ¿verdad?, donde pues él tenía los lujos, estaba rodeado de lujos, de bienestar, de todo, ¿verdad? Lo tenía todo. Pero Nehemías sacrificó esa vida de lujos para ir a reconstruir unos muros. Y como él dijo en la Escritura, dice en su oración, y dice: perdónanos, dice, porque yo, dice, y la casa de mi padre, dice, hemos pecado en extremo. Aunque Nehemías, ¿verdad?, no había pecado, pero él se incluía ahí porque él sentía la necesidad, el dolor que sus compatriotas estaban pasando en Jerusalén. Amén. Nehemías sacrificó una vida de lujos para ayudar a sus hermanos. Amén. Porque el problema estaba a miles de kilómetros de distancia y le tomaba
según algunos comentaristas, como 2 meses de viaje para llegar a Jerusalén, donde estaba el problema. Entonces, por eso Nehemías sacrificó esa vida que él tenía de lujos para ir a ayudar a sus compatriotas que estaban sufriendo, ¿verdad? Por la destrucción cuando cuando el rey de Babilonia invadió Jerusalén, y parte, dice la historia, fue destruida, parte de los muros, el templo, y el templo tuvo que ser reconstruido, y a Nehemías le tocó reconstruir los muros en Jerusalén. Amén. Entonces, para llegar ahí era una distancia enorme. Y como les decía, ¿por qué Nehemías sacrificó su vida si el problema estaba a kilómetros? Es ahí, ¿verdad?, donde nosotros como hermanos debemos ayudarnos los unos con los otros. Cuando Nehemías escuchó el reporte de los que viajaron, lo primero que hizo fue orar. La oración es una parte muy importante en nuestras vidas, donde cada día, ¿verdad?, tenemos que estar preparados. Ayer que estábamos en la oración, el pastor nos comentaba una situación de un amigo de él que pasó en nuestra ciudad, y son situaciones muy lamentables que suceden todos los días en nuestra ciudad. Y sabe una cosa, nosotros como cristianos debemos sentir la compasión por nuestra ciudad, aunque nosotros, ¿verdad?, no tenemos ninguna culpa, ¿verdad?, pero el amor y la compasión de Dios es las que nos deben unir para seguir intercediendo por nuestra ciudad. Nehemías, aunque él estaba lejos y le tomaba tiempo viajar a lomo de camello, que era un viaje muy largo y muy cansado, pero Nehemías, él sentía una compasión por su pueblo. Amén. Así que cada día que tengas la oportunidad de orar por el pueblo de Dios, de orar por tu ciudad, por tus gobiernos, hazlo, porque esa es nuestra parte que la iglesia debe hacer en todo tiempo. Amén. Y dice aquí, el 6 dice: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías, ¿verdad?, se incluía en esta situación, aunque, como les dije, él no había pecado, pero él sentía la compasión, la misericordia por su pueblo. Amén. Y dice, ahora pasamos al capítulo 2 de Nehemías, donde vemos ahora, ¿verdad? En el capítulo 1 nos habla del reporte que recibió Nehemías y la oración que hizo Nehemías cuando escuchó el reporte. En el capítulo 2, ahora vemos ahí el resultado de la oración de Nehemías, y dice de esta manera. Amén. Sucedió en el mes
En el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Quiero detenerme un poquito ahí. Cuando dice la Escritura que cuando Nehemías se presentó delante del rey y el rey notó la tristeza que él tenía, Nehemías pues de alguna manera temió delante del rey, porque el copero, como copero del rey, cada día tenía que presentarse delante del rey sin ninguna aflicción, sin nada de eso, de que pudiera afectar la presencia delante del rey. Por eso el rey le dijo, y me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Dice: pues no estás enfermo. Porque cualquier cosa que se notara en el copero podría parecer una sospecha delante de los reyes. Por eso Nehemías, cuando él se presentaba delante del rey, tenía que presentarse siempre con una actitud de gozo, de alegría, porque cualquier actitud era sospecha de algo contra el rey. Amén. Y dice, el 3 dice: y dije al rey: para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro? Cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Ahora quiero detenerme un poquito ahí y la importancia que decimos de la oración. Cuando el rey escuchó la petición de Nehemías, le dijo el rey, dice, y me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Y Nehemías en ese instante oró a Dios. Dice: y oré al Dios de los cielos. Y el 5 dice: y dije al rey: si le place al rey tu siervo, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces él me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo habitaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Mire, podemos ver aquí cómo un hombre, ¿verdad?, halló gracia delante de un rey pagano. Y vemos aquí, ¿verdad?, la historia de Nehemías, cómo Nehemías, Dios le dio la gracia y halló gracia delante de aquel hombre. Y cuando Nehemías le presentó su petición,
el rey le dio todo lo que Nehemías necesitaba para su viaje y aparte le dio una escolta. Wow, o sea, vemos ahí, ¿verdad? Dios obrando en esta situación. Vemos ahí, ¿verdad? Que primero le dice al rey, dice: si le place al rey tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Eso era el enfoque de Nehemías, reedificar los muros en Jerusalén. Tal vez había otras cosas que hacer, pero Nehemías estaba enfocado en una sola cosa: reconstruir los muros. Porque tal vez, a nuestro parecer, ¿por qué no empezó, verdad, por la adoración en el templo? Pero no podemos adorar a Dios cuando todo a nuestro alrededor está mal, está destruido. ¿Sabes? Si nosotros venimos a este lugar a adorar a Dios y nuestra vida espiritual está desconectada de Dios, nuestra adoración pues va a ser una adoración pues vana, que no va a pasar, que no va a traspasar esta losa. Entonces, por eso Nehemías lo primero que hizo, reconstruir los muros. Y seguimos adelante. El 7 dice: además le dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Aquí Nehemías estaba pidiendo cartas para el otro lado porque el camino era largo, y otra cosa, el viaje, a pesar de largo y cansado, tenía que enfrentarse a mucha oposición en el camino. Por eso el rey le dio las cartas para que le franquearan el paso a Nehemías sin ningún problema y llegar a Judá. Y aparte le dio el rey una carta para que se la enseñara al guardabosques y le diera la madera que él necesitaba para enmaderar las puertas, el palacio y la casa donde él se estaba quedando. Dice, el 9 dice: vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Vemos aquí, ¿verdad? Cómo Nehemías encontró esa gracia delante de Dios primero. Por eso dice la palabra que deleítate, dice, a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando nosotros nos enfocamos en Dios, Dios se encargará de nuestras peticiones. Amén. Ahora vemos aquí el 10. Pero oyéndolo, Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Ahora vemos aquí, ¿verdad? Por eso le decía, por eso Nehemías le pidió cartas al rey, porque él sabía que se iba a enfrentar a una oposición. Y lo primero, dice aquí el 10, ¿verdad? Pero oyéndolo Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo. O sea, se disgustaron de una manera que tremenda, pues, de que alguien viniera
para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén y después de estar ahí 3 días me levanté de noche, y yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Aquí Nehemías, ¿verdad?, cuando llegó a Jerusalén, a ninguno, ¿verdad?, les dijo: ¿sabes qué? Dios ha puesto en mí reconstruir los muros, sino que Nehemías llegó en silencio, ¿verdad?, y solamente él sabía lo que él tenía en su corazón. Y primero lo que hizo Nehemías, inspeccionó el lugar como estaba, y ya que lo había inspeccionado, entonces ahora sí echó manos a la obra. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar donde pasase la cabalgadura en que iba, y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo iba, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho. Hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Y vemos ahora en el versículo 17 cómo Nehemías anima al pueblo a trabajar. Y dice: el versículo 17, Nehemías anima al pueblo a trabajar y dice: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio, en vergüenza. Entonces, dicen que en el mundo hay 3 tipos de personas. Uno, las personas que no saben lo que está sucediendo, lo que está sucediendo. 2, los que están pendientes de lo que está sucediendo. Y 3, los que hacen que las cosas sucedan. Hay 3 tipos de personas. Hay personas, ¿verdad? Posiblemente cuando llegó Nehemías a Jerusalén había personas así, pues estaban mirando el problema, pero pues no hacían nada por solucionarlo. Y otros, pues a mí no me compete, ¿verdad? Pero Nehemías era una de esas personas que cuando vio el problema, él puso manos a la obra. Nehemías hizo que las cosas sucedieran. Y en todo lugar hay personas así. Posiblemente en este lugar habemos muchos que somos indiferentes a las necesidades de los demás, y pues no hacemos nada al respecto. Y otros, aunque ven la necesidad, y pues hacen lo mismo. Pero hay personas que se involucran para ayudar a los demás.
Y es ahí donde entra la compasión y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Que así como nosotros hemos recibido misericordia, también debemos de hacer misericordia con los demás. Y entonces Nehemías era una de esas personas que hacía que las cosas sucedieran, hacía animar a otros para que juntos hicieran la obra, para que otros se involucraran en la obra. Para hacer que las cosas sucedan, necesitamos que otros se involucren en la obra. Desde que nosotros que estábamos en el Coloso, los que sabemos la historia de la iglesia que fue fundada por los pastores en el Coloso, cuando éramos Cristo el Buen Pastor, éramos, no sé, tal vez más de 200 personas, pastor. Éramos una mayoría enorme, como unas 300 personas aproximadamente éramos. Pero, ¿qué pasó, verdad? Cuando vinieron los problemas, pues unos perdieron el enfoque, unos tal vez perseveran en otras iglesias, y gracias a Dios porque nosotros estamos enfocados en este lugar, en Dios. Los que sabemos la historia, ¿verdad? Todo de lo que pasó, gracias a Dios porque estamos aquí. Por todos aquellos que han trabajado hombro a hombro en la vida del pastor y de todo el liderazgo que cada día se involucran en la obra. Y como les dije, para hacer que las cosas sucedan, debemos involucrarnos en la obra. Debemos nosotros apoyar la obra, no solamente con nuestra presencia, sino con finanzas. El tiempo que estamos aquí en este lugar, ¿verdad? Pagamos una renta, ¿verdad? Y todos tenemos que nos involucramos para que esta obra siga permaneciendo en este lugar. Y así, de esa manera, nosotros hacemos que las cosas sucedan y sigan sucediendo. Amén. Nehemías era un hombre de oración y perseverancia, y ese fue el éxito. Así es, hermano. Ese fue el éxito de Nehemías, que era un hombre de oración. Cuando Nehemías escuchó el reporte, ¿verdad? Lo primero que hizo fue orar. Y cuando se presentó delante del rey, Nehemías ya tenía un plan. Y vemos, ¿verdad?, en el capítulo 2, que Dios le dio la gracia a Nehemías. Y después de un tiempo, el rey le dio el permiso para ir y cumplir con lo que Nehemías tenía en manos. Ahora, en estos tiempos, el pastor el domingo nos hablaba de la palabra de Hechos 2. Y vemos por la historia de la iglesia, ¿verdad?, que nos habla en Hechos 2, 42 y al 47, y nos enseña, ¿verdad?, que era una iglesia de oración y perseverancia.
Era una iglesia que estaba enfocada en Dios. El otro día compartía la historia de Pedro cuando estaba en la cárcel, y dice la historia ahí, dice, y la iglesia, dice, hacía oración por Pedro. ¿Y qué pasó, verdad? Vemos ahí la mano de Dios obrando, y Dios envió un ángel y sacó a Pedro de la cárcel, porque al otro día le iban a dar muerte. Que vemos aquí entonces, ¿verdad?, que como iglesia debemos mantenernos enfocadas. La iglesia debe mantenerse enfocada en Dios, en la oración y la perseverancia. Vamos a ver la escritura de Hechos. Ya la leímos el domingo, pero siempre es bueno, ¿verdad?, repasar la palabra. Amén. Y dice Hechos 2:42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Este era el enfoque de la iglesia primitiva en aquellos tiempos. Dice aquí la escritura, ¿verdad?, que perseveraban juntos en el partimiento del pan y que todas las cosas les tenían en común. La iglesia primitiva, ¿verdad?, dice que vendían sus propiedades y las repartían según la necesidad que había en la iglesia. Y en estos tiempos no pasa eso. Sinceramente, en estos tiempos modernos, por así decirlos, hay iglesias que han caído en la comodidad. Hay pastores, y lo digo así porque se dicen ser pastores, que han perdido el enfoque de lo que es realmente enseñar la palabra de Dios, y se han enfocado más en lo económico que en lo espiritual. Y es lamentable, ¿verdad?, ver estas situaciones, pero es la realidad. Pero vemos aquí en esta historia de Hechos que la iglesia se mantenía firme en sus convicciones, y dice que todas las cosas las tenían en común. Para ellos lo que tenían era de todos, y lo compartían según la necesidad que había. Y dice el 46, dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día
a la iglesia los que habían de ser salvos. Ese testimonio bastaba para que Dios añadiera a aquellos que iban a ser salvos. El testimonio de la iglesia primitiva, o el enfoque de la iglesia primitiva, ellos predicaban no con palabras, sino con hechos. Ellos predicaban con el testimonio de que realmente habían conocido a Jesús. Y en estos tiempos son pocos aquellos que predican con el testimonio, porque dicen que los hechos hablan más que 1000 palabras. Así que por eso cada día debemos de dar el testimonio que realmente somos hijos de Dios. Amén. Y sigue diciendo: cuando perdemos el enfoque, nuestra carrera se detiene. ¿Sabe? Muchas personas que perdieron el enfoque, unos se desviaron del verdadero propósito, otros se detuvieron y ni para atrás ni para adelante. El enemigo, ¿verdad?, los ha neutralizado y dicen: bueno, pues aquí estoy bien, me siento mejor que antes. Y otros dicen: no, pues ¿para qué ir a la iglesia? ¿Para qué congregarme? Si de aquí puedo ver la transmisión de mi casa, en mi aire acondicionado, aquí tranquilo. Y es por eso que muchos han perdido el enfoque. Y hay 3 cosas muy importantes cuando una persona ha perdido el enfoque. Primero, dejamos de estudiar la palabra. Cuando una persona ha dejado a Dios, ya no siente nada por la palabra. Y aunque lea la palabra, ya la palabra no entra al corazón, porque el corazón está cerrado a la palabra de Dios. Esa es una. Segundo, dejamos la oración. Ya no sentimos un deseo de orar, de interceder para que las cosas sigan sucediendo. Y 3, dejamos de congregarnos. Y es por eso que muchas personas han perdido ese enfoque y solamente caminaron por un tiempo, pero cuando vinieron las luchas, las pruebas, dejaron de caminar, su carrera se detuvo. Y lo que es aún peor todavía, a veces culpamos a Dios de todo lo malo que nos pasa en nuestra vida. Hay gente que un tiempo se estuvo congregando y que después dejó de congregarse y le pasaron tantas cosas, empezaron a culpar a Dios de esto y de aquello. Pero en sí la única culpa es de uno mismo cuando dejamos el camino de Dios. Y por último, creemos más a la oposición que a Dios. Cuando perdemos el enfoque de Dios, de la palabra, le queremos más a la oposición que a Dios.
porque caminar en Dios, ciertamente vamos a enfrentar mucha oposición, y para el próximo tema vamos a dar el capítulo de Nehemías, el 4 y el 5. Y ahí vamos a ver la oposición que Nehemías se tuvo que enfrentar. Así que leamos el libro de Nehemías, porque en nuestro caminar, cuando nuestras vidas se mantengan enfocadas en Dios, vamos a tener oposición. Tal vez hoy los que venimos aquí tuvimos oposición para llegar, pero gracias a Dios, porque Dios nos dio la victoria. Tal vez mañana es jueves y vas a tener oposición para venir, pero cuando nos mantengamos enfocados, Dios va por delante de nosotros. Así que esta es la palabra de hoy, y para el próximo miércoles vamos a ver los capítulos 4 y 5, y vamos a ver ahí cómo Nehemías se tuvo que enfrentar con los de afuera y con los de adentro. Amén. Así que esta es la palabra de hoy. Que Dios nos siga fortaleciendo. Amén.